Hola, muy buenos días a todos, señoras y señores, y bienvenidos al Primer Café en este jueves 30 de septiembre, que presenta una actualidad absolutamente cargada de noticias intensas, importantes. Noticias de la escena nacional, sobre todo noticias de la escena internacional que afectan a España. Y con ellas, de ellas vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, con el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, empezando por la última noticia que hemos conocido, de la que les hemos dado cuenta a ustedes en este boletín informativo, que es la detención en Francia de 3 de los miembros de ese comando terrorista que asaltó un polvorín y que se llevó un montón de cientos de toneladas de explosivos, parte de los cuales han sido recuperadas. Ministro, parece que la colaboración con Francia sigue funcionando. Es una buena noticia y, en efecto, es fruto de esa colaboración que no ha cesado de mejorar y que está en los niveles extremadamente satisfactorios y que se traduce además en la eficacia que acabamos todos de comprobar y que espero que finalmente permita acabar, recogiendo las 8 toneladas que al parecer se llevaron de explosivos del polvorín en cuestión, porque según la noticia, tal como la hemos oído, solo se han recuperado 2,5 toneladas hasta ahora. Vamos a hablar de todo ello con Natividad Preciado. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Miguel Ángel Gozalo, que se incorpora a esta tertulia. Muy bienvenido, presidente de la agencia EFE. Y Germán Terch. Hola, buenos días. De nuevo con nosotros. Muy buenos días. De modo que no se ha bajado la guardia de la colaboración, ¿no? A pesar de esa mal llamada tregua, a pesar del anuncio de cese indefinido de la violencia, parece que Francia mantiene alta la guardia y que los contactos entre ambos gobiernos en este terreno se mantienen, ¿no? En ese y en todos. Precisamente el próximo lunes visita a España en visita de Estado, en visita oficial, el presidente de Francia, el señor Chirac, que es su primera visita de Estado. La última del presidente francés fue en el 84 de Mitterrand, y desde luego en esos 15 años el salto cualitativo que han dado nuestras relaciones es inmenso. Corresponde a los franceses valorar los cambios ciertamente significativos que ha dado España, pero para que nos demos cuenta los españoles de hasta qué punto también ha variado la percepción que tenemos de Francia, hay que decir que según las encuestas oficiales de que disponemos, en esos momentos el país del mundo con mejor imagen en España es Francia, pasado por delante de Italia, por delante de otros países que tradicionalmente gozaban de una percepción muy favorable entre los españoles, frente a Francia, que no la gozaba tan alta. Hoy es nuestro mejor partener, nuestro mejor socio y el país que con mayor simpatía miran los españoles. Y eso refleja, es el colofón de un conjunto de hechos, que es nuestro primer cliente y nuestro principal proveedor, que con él mantenemos unos puntos de vista convergentes en los grandes temas de la construcción europea, en la construcción de una defensa europea, de una identidad de seguridad, el hecho de que tengamos consultas previas siempre frente a las grandes reformas institucionales de la propia Unión Europea, en la OTAN, en temas de política internacional, también tenemos enfoques muy parecidos. Todo ello se refleja en esa colaboración y en esa imagen tan buena que en esos momentos tiene Francia entre los españoles y que yo creo además que es correspondida por la imagen de que goza España en Francia. Y creo que todo ello es una buena noticia, especialmente para un ministro de Asuntos Exteriores. Pero tiene algo que ver esto también con el relativo enfriamiento que ha habido entre las relaciones de Francia con Alemania, y que estamos viendo que ese eje que ha sido durante muchísimos años, durante décadas, prácticamente el núcleo de la construcción europea, en este momento está lejos de funcionar con la coordinación con la que funcionaba. Quiero decir que se están moviendo aquí un poco los frentes dentro de lo que es la Unión Europea. Es evidente que el eje franco-alemán ha sido el inspirador y el animador de la construcción europea desde el principio, y cuando ese eje no ha funcionado, Europa y su construcción política se han paralizado. Pero desde hace años ya España se ha incorporado a ese grupo de países, digamos, que cuentan especialmente a la hora de las grandes reformas institucionales, a la hora
de las grandes decisiones europeas. Yo creo que es más una especulación que otra cosa la supuesta ruptura del eje franco-alemán. Lo que ocurre que España también cuenta, también es consultada junto con otros países y que por lo tanto somos más a decidir, al margen de que finalmente las decisiones, como es sabido, las grandes decisiones se toman por unanimidad. Pero el hecho de que haya un buen entendimiento entre una serie de países, digamos, con un cierto peso, ayuda a eso. Ministro, ¿la colaboración contra el terrorismo estará en la agenda de la visita del presidente Chirac? Sin duda. Todas las reuniones bilaterales que ha habido hace 2 semanas tuvo lugar el seminario hispano-francés aquí en Madrid, ustedes recordarán, y al igual que en las cumbres que se celebran cada año, alternativamente en España y Francia, ese es un tema que está en la agenda siempre. ¿Y eso no lo llevan más, perdone ministro, a pie de obra, quiero decir, interior con interior? Claro, lo llevan los ministros de Interior. Yo tenía una curiosidad antes, supongo que pasaremos enseguida al caso Pinochet, sí, que tanto aquí nos está ocupa, apuntado. pero tenía una curiosidad, he dicho que la imagen de Francia para los españoles es muy favorable, es el país que ocupa el primer lugar. ¿Se refiere en cuanto a las relaciones España-Francia o quizá en cuanto a la situación política del gobierno francés? ¿Qué es lo que se admira de Francia? Al país, a la sociedad. Como ha hablado solo es de la relaciones. percepción que tiene el español de cuál es su país más admirado, cuál es el país con mejor imagen, cuál es el país que usted elegiría como el gran socio, como el gran aliado, como el gran partener de España, y Francia, que tradicionalmente, bueno, había sido poco relevante en ese sentido. Siempre ha habido sus de piques, Italia digamos, y de otros, ¿no? claro, es además lo propio de toda relación internacional, aquella famosa frase del primer ministro francés que decía que el Reino Unido no tenía amigos ni enemigos permanentes, pero solo intereses permanentes, pero al final querían que dijera una regla y pues como norma nuestros adversarios son nuestros vecinos, bueno, y sus amigos, pues los vecinos de nuestros vecinos. Esa dinámica tan propia históricamente en la relación internacional, la Unión Europea la cambia y hace que entre vecinos haya una relación de colaboración más estrecha que entre no vecinos. En el caso de España y Francia eso ha sido ejemplar y Francia pasa a ocupar las prioridades de los españoles, pero como país. No estamos hablando de si el presidente de un partido del conservador, gobierno Jospin, por ejemplo. el gobierno Jospin con el gobierno español se entiende perfectamente, pero no nos entendemos menos con el presidente Chirac, que es conservador. Y es que además ambos gobiernos hemos asumido que son tantos los intereses que nos unen, son tantos los potenciales para desarrollar en común, que ya es una relación de familia que está por encima del color político del gobierno en cada momento. Si les parece, ya hemos hecho esta profesión de amor entre los franceses. Podemos cambiar. Ahora vamos a cambiar el tercio. Una buena recepción ya la hemos preparado. Es una buena, Exactamente. dice usted que es una buena noticia para un ministro de Asuntos Exteriores tener buenas relaciones con un país. Claro. Entonces es muy mala noticia lo que está pasando con Chile. No es una buena noticia para un ministro de Exteriores, no obstante lo cual tiene que seguir esforzándose para mejorar y cuidar esa relación, como estamos haciendo ciertamente, y al propio tiempo ser consecuente y cumplir con nuestras obligaciones como Estado de Derecho, que establecen la separación de poderes, la imposibilidad por parte del gobierno de meter las manos en un asunto que está en manos de los tribunales, y por ello mismo el gobierno español no lo puede negociar diplomáticamente. Por ello mismo, tampoco puede el gobierno español delegar en un árbitro o en 3 árbitros para que zanjen la diferencia entre Chile y España, porque para poder delegar tendríamos que tener las competencias y están en manos de los tribunales de justicia, y por ello mismo el único camino que queda despejado y que yo siempre he recomendado a los chilenos, y lo he dicho públicamente desde el primer día, era el de que finalmente Chile, si quiere zanjar ese contencioso con España, acuda al Tribunal Internacional de la Haya. Sí. Es el Tribunal de la ONU, es el Tribunal de las Naciones Unidas, es la máxima instancia de la justicia internacional y sus sentencias nos obligan a todos. Sin embargo, perdona Germán, algunos portavoces chilenos han sugerido, y el PSOE ha recogido la acusación y se la lanza directamente al gobierno, que fue usted, que fue el gobierno español y concretamente usted quien sugirió a los chilenos la vía del arbitraje, ¿no? Es decir, que los conflictos surgidos a raíz del fracaso de esa vía se deben a que fue usted mismo quien la lanzó y luego se echó para atrás. Yo creo que ese tema está más que aclarado, pero naturalmente podemos
profundizar todo lo que se quiera en él. El asunto es al contrario. Ustedes recordarán perfectamente que cuando sale a la opinión pública es con motivo de la cumbre de la Unión Europea y los países latinoamericanos, iberoamericanos, más del Caribe, en Río, donde en una rueda de prensa que estoy haciendo yo sobre background, los periodistas chilenos me preguntan sobre la posibilidad de un arbitraje y me expreso en términos claros y terminantes. El arbitraje, desde el momento en que el asunto en España está en manos de los tribunales, no es posible. Fue tan franca mi respuesta que incluso motivó alguna queja de que habíamos sido demasiado bruscos y directos. Pero no había habido conversaciones privadas con autoridades chilenas ni con representantes del Ministerio de... Poderle dar, Isabel, contestaciones muy rápidas y breves como usted quería, pero ya que pide precisiones, viene una delegación chilena en abril y nos plantea esa posibilidad. Y le decimos que, como todo lo que viene de unos amigos, lo estudiaremos. Solicito unos dictámenes del Servicio Jurídico del Ministerio y de expertos en Derecho Internacional. En junio ya tenemos esos dictámenes y cuando ellos nos plantean ya más formalmente esa pregunta, se les contesta que no es posible. Y como los periodistas chilenos insisten en la rueda de prensa, lo digo públicamente. Después, un mes más tarde, precisamente porque el gobierno chileno sigue insistiendo y quiere ver esos dictámenes, les enviamos esos dictámenes que demostraban esa imposibilidad. Y yo mismo escribo un artículo en el Mercurio, que es un importante medio de comunicación chileno, explicando las razones por las que eso no era posible. Eso es el 11 de julio, un mes más tarde. A finales de julio insisten en la posibilidad de que tienen nuevos argumentos, que los estudiemos y que si eso no se puede reconsiderar, volvemos a solicitar informes y los informes dicen no cabe un recurso, una vez el Pleno de la Audiencia Nacional se ha pronunciado, no cabe un recurso al Tribunal Constitucional, no cabe un recurso al Tribunal Supremo, pero efectivamente como parece que ponen nuevos argumentos sobre la mesa, vamos a estudiar la posibilidad de solicitar un dictamen al Consejo de Estado, que es un dictamen consultivo, como ustedes saben. Eso es lo que les gusta a los chilenos y el 23 de julio, concretamente, mandan un escrito solicitando de nuevo el arbitraje, esa vez por escrito. Todavía no lo pueden solicitar formalmente porque tenían que levantar previamente una reserva a la Convención sobre la Tortura que tenían puesta. Bien, entonces el mes de agosto es cuando se plantea el debate sobre si el Gobierno finalmente solicitará ese dictamen o no al Consejo de Estado. Cuestión, repito, que solo compete al Gobierno decidir. Yo quería, más o menos, Ministro, como tuve ocasión de decir en el Parlamento... Sí. Y yo también yo ya termino. Que si no nos va a dar tiempo a preguntarle más. Lo que quiero decir es que finalmente, cuando íbamos a decidir si solicitamos el dictamen al Consejo de Estado o no, el 3 de septiembre presenta Chile formalmente la petición de arbitraje y diciendo que se le conteste a la mayor brevedad, con lo cual hace extemporánea la posibilidad de ese dictamen al Consejo de Estado, que no era más que un dictamen al Consejo de Estado. Y entonces se le contesta en función de los dictámenes de que disponíamos, de que no hay tal, que no hay posibilidad y que la única posibilidad es la del Tribunal de Justicia. Y yo le ruego brevedad, ministro, porque es que si no, no avanzamos en las cosas. Yo le daré toda la brevedad, pero si usted me pide precisiones, se las tengo que dar. O me pide precisiones o me pide Yo le voy a pedir una precisión, ministro, y sobre todo es una curiosidad que tenemos muchos españoles. ¿Tienen preparada la posibilidad de que Pinochet venga a España? ¿Dónde le van a meter y qué situación tienen prevista para esa eventualidad? Como es lógico, tendría un tratamiento similar al que goza en Londres. Creo además que estuvieron aquí, ¿tan bueno? Pues naturalmente dispondría de una casa, pero estuvieron aquí servicios de la Armada, del Ejército chileno, vamos, estudiando posibles lugares de ubicación, pero en esos momentos no olviden, estuvieron aquí en verano viendo algunas cosas, pero naturalmente ¿y lo pagarían ellos? No, pues lógicamente, lo mismo que ocurre en Inglaterra. Lo que ocurre que en esos momentos el proceso de extradición, si quieren seguir presentando los recursos y agotar todas las instancias, puede durar 2 años más. E incluso, yo espero que antes de 2 años, incluso en 1 año,
podría conocerse, si es que finalmente presentan la demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia, la decisión de este sobre si es competente o no, que es en definitiva de lo que se trata, la justicia española para juzgar al general Pinochet. Porque esa es la cuestión, y por eso yo digo que esa es la vía adecuada, la vía correcta, porque todo el mundo desea que esos hechos sean juzgados. Donde se plantean las dudas es quién debe juzgarlos, y la opinión mayoritaria indudablemente es qué pena que no exista un Tribunal Penal Internacional ya constituido. Ya, pero una vez que no existe... Lo más parecido al Tribunal Penal Internacional es el Tribunal Internacional de la Haya, cuya jurisdicción nos obliga a todos, que además está específicamente previsto en ese convenio sobre la tortura, en el que se basan los sumarios en esos momentos, y por lo tanto lo que él diga es lo que va a sentar doctrina, no solo para la petición de extradición que tiene presentada España en Inglaterra, sino para las peticiones de extradición que tiene presentada Francia, Suiza y otros países. Por ello es la buena solución, porque aunque lo hubiéramos podido arreglar diplomáticamente en bilateral, en negociaciones diplomáticas España y Chile, seguirían pendientes las otras demandas de extradición. Por lo tanto, el que el Tribunal Internacional de la Haya dictamine y siente doctrina resuelve el problema de las otras demandas de extradición. Y es la única. Ahora mismo no les pilla ya. No, probablemente eso puede resolverse en un año. Germán, venga, yo simplemente ya para la cuestión de Pinochet esto se va a prolongar sin duda, no sabemos si un año o dos, como sugiere también. Dependerá también de cómo decidan ejercer. Los daños en las relaciones son muy considerables y podrían ir a más. Desde luego, si se muere Pinochet en Londres, como sugieren algunos de sus seguidores, no se sabe hasta qué punto un general que ha hablado tanto de honor está simulando en este momento enfermedad. El periódico inglés dice esta mañana que le han dado la extrema unción el sábado pasado. Pero las extremaunciones la pueden cargar y se la dan por encargo. Pero entonces los daños son considerables. ¿Qué tipo de limitación, de política de limitación de daños podemos ahora afrontar, encauzar para que realmente no tenemos unas relaciones con un país latinoamericano, amigo, las tenemos en una situación sin precedentes desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de política hacemos para lo que podemos limitación de hacer daños? justamente dentro del respeto a nuestras leyes que nos obligan? En primer lugar está el tema de la extradición, que si siguen presentando y agotando los recursos puede durar 2 años. No olviden que siempre tiene abierta el gobierno británico la posibilidad que le conceden las leyes de, por razones humanitarias, reenviarlo a Chile. ¿Usted cree eso posible? Sí, yo sí creo que no solo, es que el gobierno británico ya lo ha dicho en varias ocasiones, que lo último que desearía es que el senador Pinochet muriera en Londres. Lo que ocurre que al propio tiempo tienen que esperar a que termine el juicio de la extradición para poder ejercer esa facultad. Por lo tanto, es un tema que en su momento decidirá y sobre el que España, como ha hecho en todo momento, será respetuosa con la decisión que tomen, sea cual sea. Pero y finalmente le encantaría que se tomara esa decisión. Desde luego el gobierno español ya ha dicho que sería ha debido poner un montón de velas a Santa Rita para que tal cosa ocurra, ¿o no? Ese es un tema en el que España no quiere ejercer ningún tipo de presión sobre Londres y ha dicho que respetaría la decisión del gobierno británico, sea cual fuera. El gobierno británico a su vez ha dicho, si realmente se agravara, lo último que haríamos es que el senador Pinochet muriera en Londres y en ese caso sí se le enviaría. Pero es un tema que se va a plantear a partir de la sentencia que probablemente tenga lugar en los próximos 15 días sobre la extradición. Y en tercer lugar está, en paralelo a todo eso, que no tiene por qué interferir, la demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia, que sí acabará sentando. ¿Qué puede hacer España? Pues ya se lo ha dicho a los chilenos, nosotros no vamos a demorar injustificadamente ni a plantear el agotamiento de plazos de la demanda que haga Chile ante el Tribunal Internacional de Justicia. Vamos a aceptar entrar en el fondo desde el primer momento porque tenemos todo el interés del mundo en que la justicia internacional dictamine si es competente o no la justicia española. Y aquí, quien en su caso sería condenado, si es que no fuera competente, no sería ya el gobierno español, sería el Estado español, lo que obliga, por lo tanto, a todos los poderes del Estado, al gobierno,
al Poder Judicial y al Poder Legislativo el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia. Y junto a eso, bueno, mis conversaciones la semana pasada en Nueva York con mi colega chileno, pues lo que acordamos era que no era sensato, no era bueno el seguir elevando el tono de la disputa, que al revés, convenía llevarla por, digamos, por cauces lo más civilizados, lo más suaves y educados posible, dentro de esa discrepancia que éramos conscientes de que manteníamos, y desde luego ello en ningún momento debía perjudicar a las empresas españolas en Chile, ni a las corrientes comerciales entre los dos países. En primer lugar, porque las empresas nada tienen que ver con ese conflicto. Y en segundo lugar, porque Chile, igual que España, son estados de derecho y las leyes que ellos dictan se aplican a todas las empresas y a todos los individuos, sean españoles, alemanes. Pues ¿tiene usted un compromiso del gobierno chileno de que no van a sufrir nuestras empresas? Claro que sí, pero es que además hay instancias internacionales, el Banco Mundial, justamente para proteger los derechos que se pactan en tratados de protección recíproca de inversiones de las empresas que invierten en terceros países. Pero es que el propio Chile tiene interés en mantener su buena imagen de país abierto a la inversión extranjera y país atractivo para la inversión extranjera. Tan atractivo que las empresas españolas son las que más invierten de todos los países del mundo, por delante de las estadounidenses, de las alemanas, británicas u otras. Y por lo tanto tenemos todas las garantías de que las empresas españolas serán tratadas como las británicas, las alemanas, las americanas o cualesquiera otras. Y no puede ser de otro modo. Tengo una curiosidad personal, ministro. ¿Usted ha hablado alguna vez con el juez Garzón? No, no he hablado nunca personalmente. Porque me gustaría saber, ¿usted a qué atribuye todo esto que está pasando? No, hay un periodista chileno, vamos, un escritor chileno, Edwards, que es inequívocamente una persona que milita en la izquierda, si se quiere, que fue embajador de Allende, que estuvo en París con Neruda, y que claro, lleva mucho tiempo escribiendo sobre este asunto, diciendo, hay que decir por delante, y me causa mucho malestar esto, que no soy partidario de Pinochet, pero hay una corriente de opinión, tanto en España como en Chile, que no se explica por qué en qué este embrollo, que en el fondo no va a resolver un problema puntual. Como usted comprenderá, no puedo entrar yo en un juicio de intenciones, de cuáles son las intenciones últimas de un juez cuando inicia unas actuaciones. En todo caso, el gobierno tiene que ser respetuoso con los actos de nuestros tribunales, de la justicia española y, naturalmente, cumplir lo que las leyes le exigen, que es darles trámite cuando estos se presentan. Finalmente, cualesquiera fueran las intenciones, y yo no tengo por qué pensar que no fueran santas y justas, lo que va a determinar finalmente la culpabilidad o no serán los hechos. Los hechos son los que van a juzgar la situación. Primero hay que determinar si esa competencia efectivamente de la justicia española es real, y después serán los tribunales españoles con todas las garantías los que juzgarían en su momento. Varas, pero aunque el éxito mundial es del juez Garzón, previamente ha habido una lucha de años y años de muchos damnificados por la dictadura de Pinochet que han llegado hasta las puertas de Garzón, y no hasta las puertas de Garzón, sino de García Castellón, que fue el juez previo. Quiero decir que tampoco ha sido magia de Garzón, ¿no? Que hay un proceso muy largo. Las diligencias estaban inicialmente efectivamente incoadas por otro magistrado García Castellón, que se inhibió cuando el juez Garzón decidió solicitar la extradición. Yo tengo dos preguntas muy específicas. Una, adelante. ¿En algún momento el Gobierno ha instruido a la Fiscalía General del Estado a lo largo del proceso para que se oponga a la extradición? Porque la justicia es independiente, la Fiscalía General del Estado en el sistema español no, depende del Gobierno. Sí, entonces, no, si el Gobierno a través del Ministerio de Justicia en algún momento ha cursado alguna instrucción del tipo que sea la Fiscalía General del Estado. La única noticia que al respecto tiene el Gobierno es la de que el fiscal general del Estado del Gobierno anterior, durante el Gobierno anterior, que fue cuando se iniciaron las primeras diligencias por supuestos crímenes cometidos tanto en Argentina como en Chile, el fiscal general del Estado del Gobierno anterior cursó instrucciones al fiscal general de la Audiencia Nacional en el sentido de que la justicia española no era competente
para entrar en esos delitos y que, por lo tanto, ante las diligencias que habían abierto algunos magistrados, el juez Garzón en Argentina y el juez García Castellón en Chile, precisamente, que el fiscal se opusiera. Y desde entonces esa ha sido la tónica de la Fiscalía. Pero repito, fue el fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, efectivamente, está encuadrada dentro de la organización del gobierno, depende orgánicamente del gobierno, pero no funcionalmente. En sus dictámenes, los fiscales disponen de la autonomía que les reconoce la Ley Orgánica del Poder Judicial y los efectúan y toman sus posiciones libremente. Y esa ha sido, por otra parte, la tónica de todos los fiscales desde entonces, de contestar esa... Pero este gobierno no ha cursado instrucciones. No ha cursado ninguna instrucción. Y ustedes saben que, en definitiva, el fiscal, cuando el juez Garzón inicia esas actuaciones, contesta la competencia, el juez Garzón rechaza el recurso del fiscal, el tema va al Pleno de la Audiencia Nacional y es el Pleno de la Audiencia Nacional quien dictamina que efectivamente la Audiencia Nacional es competente sobre la cuestión. Por ello mismo, el Ejecutivo no puede entrar a corregir una decisión del Poder Judicial. ¿No le choca de todas formas que en la Fiscalía, en la actual Fiscalía, haya habido tal celo y, sobre todo, no le chocan ciertas consideraciones que no son exactamente jurídicas, sino una serie de consideraciones sobre intenciones políticas? Sí, hay algunos argumentos, pero más que argumentos... Que realmente están muy fuera de lugar. Sí, y sobre todo comentarios que no tenían que ver con los hechos en sí, en algunos casos están fuera de lugar y, naturalmente, ni entro en ellos, ni los apruebo, ni los comparto. Pero no es a mí, como Ejecutivo, a quien me corresponde decir si algunos de esos argumentos los comparto o no los comparto. Son de responsabilidad del fiscal y solo a él atañen, y en ningún caso han sido hechos bajo instrucciones del gobierno. ¿Cómo interpreta el gobierno español la marcha atrás que ha dado la defensa de Pinochet en cuanto a la argumentación política del proceso? Es decir, en sus argumentos de que esto era un proceso político y de que era España la que quería, la que no había aceptado que Pinochet derrocara a Allende, etcétera. Lo interpreto como un acto de realismo de la defensa, que no puede nunca plantear esa demanda como una supuesta venganza política de España, pero primero hay que definir de quién. Bueno, parece ser que después ya se refería más a una venganza política del propio juez Garzón. Claro, eso es entrar en un juicio de intenciones que yo creo debilita los posibles argumentos que pueda tener la defensa, y por ello mismo el que haya aparentemente cambiado de táctica me parece una prueba de realismo y creo que le puede dar mejores resultados que no seguir aferrado a unos argumentos que son difícilmente vendibles, porque ante un tribunal lo que cuentan son los hechos y lo que no se puede hacer es argumentar que esa demanda de extradición está basada en la manía que pueda tener, política o de otro tipo, un juez sobre un inculpado. Y lo que se juzgan son hechos, y por eso lo que va a juzgar el tribunal británico es si los hechos que se le imputan son efectivamente objeto de extradición de acuerdo con la legislación internacional, que no es legislación española la que se está aplicando, sino el Convenio Internacional contra la Tortura. Eso al margen de que, como decíamos al principio, pues naturalmente ello crea problemas a la política exterior y problemas que finalmente, sobre todo, afectan al ministro y no le hacen la vida fácil y muchas veces perjudican intereses de nuestras empresas. Por eso yo digo que muy bien, que avance mucho la doctrina sobre una gran justicia internacional para que determinados crímenes contra la humanidad nunca puedan quedar impunes, pero sobre todo que se creen en paralelo los tribunales internacionales correspondientes, porque no hay ninguna política exterior de ningún país, ni siquiera de Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, que pueda digerir, que pueda resistir incólume, pues claro, una política de defensa a ultranza de
bueno, de ser el justiciero de todo el mundo. Eso no lo puede resistir ninguna política exterior. Este tribunal está, desde la reunión de Roma del año pasado, está en marcha en sí. Así es. Pero realmente Tardará 10 años, ha habido resistencias grandes. No es realmente los casos de Kosovo, el caso de Indonesia, el caso Pinochet y tantos otros que se van a ir acumulando, que se están perfilando, no son un argumento para que esto tuviera una aceleración, para que hubiera un consenso. Sin duda. Para una aceleración rápida para la creación del tribunal. Pero tardará años. Mire, España ha tenido una actitud muy activa. A todos. Y hemos hecho avanzar mucho el expediente, el dossier, y finalmente se ha logrado ya la firma del principio de la puesta en marcha de ese tribunal. ¿La ratificación? Ahí está la ratificación. Ahora ratificar, pues por ejemplo, hemos de mirar algunos aspectos porque, de acuerdo con nuestra Constitución, pues naturalmente el rey de España es inviolable. Y habrá que rectificar alguna de esas cláusulas del Tribunal Penal Internacional porque eso no queda del todo claro. Y otros países tienen pegas de tipo similar, lo cual quiere decir que todos esos procesos, sobre todo en el campo de la política internacional, son muy largos, requieren mucha negociación y mucha maduración, y por lo tanto ese Tribunal Penal Internacional que todos deseamos, yo me daría con un canto en los dientes, como vulgarmente se dice, si lo pudiéramos tener en marcha el año 2010. No creo que esté todavía funcionando. Ministro, de aquí a entonces, ¿usted personalmente dónde preferiría que fuera juzgado Pinochet, en España o en Chile? Esa es una cuestión que por su repercusión usted entenderá que yo prefiero abstenerme de contestar. Yo lo que voy a hacer es en todo momento cumplir con lo que las leyes españolas me exigen. Por esto respaldo y tramito la demanda de extradición que el Consejo de Ministros me encargó gestionar, y al propio tiempo procuro defender, en la medida en que ello sea compatible, mi tradicional amistad, la tradicional amistad de España con Chile. Y por lo tanto, con declaraciones como la que usted ahora me pide, no ayudaría a una cosa o a otra. Por lo tanto, cumplo con mi deber y al mismo tiempo hago todos los gestos que puedo de cara a Chile para que vean en el gobierno de España un gobierno amigo que quiere esforzarse en respetar su proceso de transición, en no dirigir cómo deben ellos hacer las cosas, cómo deben ellos ordenar sus amnistías, sus indultos, y al propio tiempo preservar también una importante relación económica, unas corrientes de inversión y de relación comercial que es fundamental mantener, porque son muchos cientos de miles de ahorradores españoles que tienen intereses en estos momentos en Chile. ¿Y cómo va, ministro, la tradicional amistad con Cuba? Quiero decir, ¿qué va a pasar en la cumbre de La Habana? ¿Van a lograr boicotearla Argentina, Chile y otros países? ¿Han mediado ustedes? Sí. Y por cierto, ya digo, por si no me da tiempo a preguntar nada más, está previsto que el rey... Nos quedan 20 minutos, hombre. No, pero como se extiende mucho el ministro y vosotros interrumpís todo el tiempo, pues he decidido... No, el viaje del rey a Cuba, después de esta cumbre, ¿está previsto en algún momento que se celebre? No, ese es un tema abierto. Ya. Pero en todo caso, sí está previsto primero la que cumbre, asista luego, sí, a la cumbre. Sí, eso por supuesto, digo después. Las cumbres iberoamericanas han sido una gran iniciativa, fundamentalmente española, pero no solo española, que ha logrado crear un foro político de diálogo multilateral entre todos los países de una misma cultura, con una historia similar, y que ha permitido potenciar la comunidad iberoamericana en el mundo y también, por lo tanto, potenciar el papel de cada uno de sus miembros. Ese instrumento insustituible de cooperación política, de cooperación ya en temas de infraestructuras, de todo tipo, medioambientales, energéticos, tiene que mantenerse. Y si algo ha quedado claro en esa semana en que he estado en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York y me he podido entrevistar con todos los cancilleres iberoamericanos, es su voluntad, la voluntad de todos los países, de preservar ese foro político, al margen de cualquier problema bilateral existente entre dos o más países. También por lo tanto, el la canciller cumbre Juan no está en Gabriel peligro. Valdés. Está claro que Chile ya ha dicho lo que ha dicho, que si el senador Pinochet no se encontraba en Chile para la celebración de la cumbre, no iría el presidente, pero en todo caso estaría, según parece, el canciller Valdés. Y Argentina lo que ha dicho es, el presidente Menem,
que desde el primer día él estaba solidarizado con su colega chileno y que si éste finalmente no asistía, que él, el presidente, tampoco asistiría. Y lo hacía en solidaridad con Chile, y después dijo más. Dijo, y como protesta por las actuaciones del juez señor tal. Claro. Que por cierto quiero decir que el gobierno español lo pongo al margen del conflicto porque no es el responsable. O sea que incluso Argentina ha querido salvar al gobierno español, digamos, de esa no asistencia del presidente, que sí iría también el canciller argentino. Luego, ustedes saben que hay algún país centroamericano que por diferencias políticas importantes con Cuba está planteando la posibilidad de no ir, pero ese ya es un problema bilateral Nicaragua, de esos países, por ejemplo, ¿no? Nicaragua. por ejemplo Nicaragua, Sí. con Cuba, y nada tiene que ver con el conflicto sobre el senador Ya que Pinochet estamos en entre Cuba, España si y me Chile. permiten, Atibel. No, Tiene que permitir ha habido, Isabel, ministro, no yo comprendo que el ministro de Asuntos Exteriores no le podemos preguntar sobre cuestiones internas de otros países, pero ¿ha percibido usted una apertura en Cuba después de la visita del Papa? Parece que se dio un inicio de apertura en los primeros meses. Ciertamente la situación en los últimos meses se ve otra vez bastante estancada. En todo caso, la cumbre debe interpretarse como un nuevo intento de apertura de nuestra comunidad a Cuba para insistir en la necesaria apertura. El mundo cada vez está más interrelacionado, es la famosa aldea global de la que todos hablamos, y ya no hay soluciones autónomas y menos de ese estilo. Cuba necesita inversión extranjera, necesita importar tecnología, necesita mercados para exportar, y todo ello lo tendrá más fácilmente si acomete reformas económicas y políticas. Y toda la comunidad iberoamericana va a seguir insistiendo sobre ello. Podría y ser. en la cumbre de La Habana habrá una buena ocasión. ¿Podría ser Fidel Castro candidato a un juicio similar al de Pinochet el día de mañana? Pues eso, pregúnteselo al juez que en su caso tenga que hacer las oportunas averiguaciones. Yo, claro, en estos momentos está claro que goza de la inmunidad soberana de los jefes de Estado, porque al final ya ha visto usted que en el caso del señor Pinochet lo que se le imputa son determinadas actuaciones fuera ya del... El volumen de las inversiones españolas en Cuba, o sea, que es no muy puede importante. torturar cuando no es jefe de Estado, pero cuando es jefe de Estado... Sí, sí, esa es otra una de las complicaciones de este tema, porque pocos dictadores a partir de ahora serán partidarios de acometer una transición. Claro, es que el mensaje que se está transmitiendo es: si usted está en el gobierno y es usted un dictador, tortura y mata y hace usted las barbaridades que quiera. Ahora no se le ocurra a usted irse, porque si deja usted el poder, está usted listo. Hombre, es un poco tremendo, ¿no? Así es. Sí, es de tremendo. Las inversiones en Cuba, las inversiones españolas, sí, eso va muy bien. O sea, y la ¿no? relación bilateral con Cuba va muy bien, ¿no? Bueno, la relación bilateral... Después de los primeros tropiezos de este gobierno va bien. Sí, sí, las empresas españolas, ustedes saben, están invirtiendo, sobre todo en el sector turístico. El problema es que la economía cubana necesita de inversiones y de modernización en otros sectores. Y para ello se hace más que necesaria el acometimiento de reformas económicas. ¿Y no chocamos con los norteamericanos ahí? Sí, con cada poco, ¿no? ¿Me dejáis Con que la ley. insista con el Sí, tema con la ley del Helms-Burton. con el tema de Pinochet? No, Pero bueno. es que a mí me parece importante eso. O sea, el mensaje que se está transmitiendo a dictadores como Fidel Castro es: no dejen ustedes el poder. Por favor, yo te ruego, Isabel, que esas preguntas se las hagas a los jueces, que son los que tienen que instruir diligencias, no Hombre, ministros pero exteriores, pero esto es que una tienen que cosa preservar sus buenas relaciones jugó de con todo el defensa, mundo. cuando jugaba al fútbol, pero era yo- defensa. Yo discrepo de ti, tiene nada nuestra que hacer. obligación es preguntar y la suya en todo caso es no Exactamente. contestar, pero... Claro, yo te contesto. Pero no lo que tú quisieras, a lo mejor. No, porque yo ese es mi problema. pregunto. Si es que Claro, antes, tú cuando puedes estaba preguntar usted... y yo puedo contestar. Claro, cuando estaba usted entrando en esa cuestión, Además, ya te ha nos hemos contestado. ido. Ya te Bien, o sea que sí. Bueno, Yo quería- ¿seguimos con Cuba o nos yo vamos quería a irme Marruecos? a otro del acuerdo vecino, yo pesquero? quería irme a otro Marruecos. vecino que es Marruecos. ¿Y el acuerdo Estamos pesquero? ante una renegociación muy difícil. Muy difícil. Y queríamos saber cuáles son las perspectivas y cuál es un poco el escenario al que nos enfrentamos en un acuerdo en el cual pues hay muchos intereses por parte española. Como ustedes saben,
quien tiene que negociar, quien tiene las competencias para negociar acuerdos de pesca, ya no son los Estados miembros de la Unión, es la Unión Europea como tal y en su nombre la Comisión. Cuando se firmó ese acuerdo de pesca, después de unos tiras y aflojas importantes, ya declaró Marruecos solemnemente, y no ha dejado de hacerlo durante todo el tiempo, que ese era el último acuerdo de pesca que firmaba con la Unión Europea. Ha planteado después la posibilidad de buscar algunos acuerdos, pero distintos, ya no sería el acuerdo clásico, lo cual ofrece muchas dificultades, porque imaginemos pues, que Marruecos pensara en un momento determinado pues, que los barcos pesqueros cambiaran de bandera y pescaran bajo bandera marroquí. Claro, es inimaginable que la Unión Europea pueda ofrecer compensaciones a Marruecos para que barcos marroquíes pesquen en aguas marroquíes. Entonces hay que ver si se pueden buscar soluciones de incrementar las tripulaciones marroquíes, el porcentaje de las mismas, ver si se puede compensar con desembarcos de la pesca ya. Todos esos son temas técnicos que ya han empezado a tratar los representantes de la Comisión Europea, de la Dirección General de Pesca, pero hasta el momento Marruecos todavía no se ha pronunciado. Además de todo ello, existe la dificultad adicional de que algunos países del norte dicen, bien, que se inicien negociaciones si es que Marruecos está dispuesta, pero sobre todo que no se sobrepasen los presupuestos que tenemos aceptados para tal fin, lo cual introduce una nueva limitación, una rigidez más para permitir culminar esa negociación con éxito. Yo personalmente no me gusta hacer quinielas, pero nunca he sido optimista respecto de las posibilidades de que ese último acuerdo de pesca, tantas veces proclamado así por Marruecos, pudiera ser renovado. Al menos no lo será en los términos en que estaba hasta ahora. Y lo que tengo que decir es que hasta el momento las alternativas que se han ofrecido, ninguna ha parecido satisfactoria a Marruecos, por lo cual el tema se plantea muy complejo. Al propio tiempo, Marruecos tiene que negociar una nueva fórmula, nuevos contingentes para sus exportaciones a la Unión Europea de naranja, de tomate, de frutas y hortalizas, en fin, los productos típicos, que también puede dar lugar, naturalmente, a buscar un paquete global que intente dar satisfacción a todos en todo y perdiendo todos un poco en todo. Pero, repito, esa es una negociación que está empezando, que España sigue muy atentamente, que desde nuestra amistad, nuestra cooperación con Marruecos, procuramos influir positivamente en todo momento, pero cuya responsabilidad final no está en nuestras manos, ni siquiera del ministro de Agricultura y Pesca español, menos del de Exterior, está en manos de la Comisión Europea y veremos cómo acaba. Tiene costa. De un comisario que no tiene costa. Bueno, pero una Dirección General de Pesca que tiene un director general que sí tiene costa y que, por lo tanto, sí tiene técnicos más que competentes para poder negociar. La cuestión es si finalmente hay la disponibilidad por parte de Marruecos para una solución que finalmente pueda ser aceptable. ¿Ha cambiado algo de nuestras relaciones con Marruecos desde la muerte del rey Hassan? No, es una relación que ciertamente no ha cesado de mejorar. La prueba la tenemos en que el primer jefe de gobierno que visita al nuevo rey Mohamed VI, después de la muerte del rey Hassan, el 14 de agosto, a las 2 semanas, es el presidente del gobierno español, que le transmite, naturalmente, la buena disposición de España, el apoyo del gobierno y del Estado español para que continúe su proceso de profundización de la democracia, su proceso de reformas iniciado por su padre. La contestación del rey fue extremadamente cordial y positiva, en el sentido de que su principal preocupación era continuar esas reformas, modernizar el país y mejorar el bienestar social y económico de sus gentes. Y en ese camino España estará siempre apoyando a Marruecos. No olvidemos que es nuestro vecino inmediato y que su estabilidad, su seguridad, su prosperidad son fundamentales para nuestra propia estabilidad y para nuestra propia seguridad. Ministro, ¿qué gestiones está haciendo el gobierno español para conseguir la pronta liberación de los dos ciudadanos españoles que todavía están secuestrados en Ecuador o Colombia? Desde el primer día
está haciendo todas las gestiones posibles con la ayuda del gobierno colombiano y del gobierno ecuatoriano, todas las instancias. Lo cierto es que tenemos esperanzas de que efectivamente en los próximos días puedan ser liberados los dos restantes. Ander, el primero, fue liberado, él mismo ya explicó las circunstancias, él mismo ya habló de la conveniencia de ser discreto respecto de otros extremos, aunque la experiencia que tenemos de los secuestros en Colombia y alrededores, porque todavía no está claro si es un comando de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, o no, aunque todo apunta que sí podría serlo, pero tenemos la experiencia de que son secuestros largos y por lo tanto hay que tener el ánimo preparado a una larga espera. Sabe que en esos momentos en Colombia, entre las FARC y las ELN, el Ejército de Liberación Nacional, hay aproximadamente 2.500 secuestrados. Entre colombianos y extranjeros. ¿Es peligroso entonces hoy en día viajar a Colombia o vivir en Colombia? ¿Es un factor de riesgo elevado? Absolutamente, sin duda. Y España, vamos, la Oficina de Información Diplomática de nuestro ministerio no deja de facilitar información en todo momento sobre los países considerados peligrosos porque puede ser objeto de un atentado terrorista islámico o de secuestradores, como es el caso de Colombia, y al respecto todos los españoles disponen de la correspondiente A usted no le faltan problemas según se ve, pero ¿cuál es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento, ministro? Aparte de Pinochet, no vamos a engañar. La política es por definición prioridades. En esos momentos el tema más urgente y un tema importante ciertamente que tengo sobre la mesa y que me preocupa es ese. Es el del senador Pinochet y sería un irresponsable si no lo fuera. Pero yo tengo que decir también al propio tiempo que mi preocupación fundamental es que el reconocimiento y el prestigio internacional de que goza España no cese de aumentar. Lo que me preocupa a mí es que nuestros amigos sean cada vez más amigos, y eso es lo que ocurre, y cada vez hacer nuevos amigos, y eso también lo estamos haciendo, de forma que el conjunto de nuestra política exterior va bien, como España. Yo estoy satisfecho de ese prestigio y ese peso que cada vez tiene mayor España en la escena internacional, del hecho de que cada vez tengamos más amigos, aunque en algún momento tengamos algún tropezón muy a nuestro pesar. Ministro, hoy hablan los periódicos del anuncio que ha hecho el presidente Clinton de que los Estados Unidos está dispuesto a condonar la deuda a los países más pobres con motivo del milenio. ¿España también está en eso? ¿La condonación va a ser generalizada? ¿Cuánto va a suponer esto? ¿Qué países se van a beneficiar? Sí, la idea entre los países desarrollados es efectivamente que los países menos avanzados, los países más pobres y con un nivel de endeudamiento grande, se les condone sobre la base de que lo que tenían que pagar en cuotas para satisfacer esas deudas lo inviertan en el interior de esos países para combatir la pobreza y, por lo tanto, sobre todo en educación y en sanidad. Y, naturalmente, esos acuerdos se harán en la medida en que podamos establecer mecanismos de comprobación y de verificación de que esos pagos que ya no se nos harán a los países ricos se van a invertir en mejorar la situación interna, en combatir la pobreza en el interior de esos países y en ningún caso a nuevos endeudamientos para comprar armas. ¿Y eso a España cuánto le supone? Bueno, a España le va a suponer, porque todavía no están definidos el número de países, ese es un tema sobre el que ya está trabajando y ha hecho declaraciones el ministro de Economía, el vicepresidente Rato, pero le va a suponer algunas decenas de miles de millones. ¿Qué va a pagar quién? ¿El Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional? Paga el presupuesto. España. En el caso de España, el presupuesto. Es un dinero que dejaremos de cobrar. Eran unos créditos que teníamos contra el exterior y que ahora tendrán que pagarse con cargo a fondos presupuestarios. ¿Cuántos países son esos que se consideran para una especie de Cáritas internacional? Serán menos de 50. Menos de 50. Y una última pregunta, ¿qué opinan nuestros socios comunitarios, muy brevemente, porque nos queda un minuto, de este asunto Pinochet? Cuando usted va a las cumbres europeas o a Nueva York o tal, ¿cómo se enfoca esto? ¿Con sonrisa, con preocupación, con un...? Comunitarios entienden
que eso para España es un problema especial, porque la situación de España con respecto a Chile es distinta de la que puede tener pues Inglaterra o Francia, entre otras cosas porque la transición en Chile, los militares y las fuerzas democráticas la negociaron en buena parte en la propia embajada española, con la garantía del gobierno español, lo que nos hace, digamos, más directamente responsables de avalar ese proceso y de respetarlo. Lo que pasa es que al propio tiempo tenemos unas leyes que nos obligan. Pero por eso mismo la situación nuestra es tan delicada, la entienden nuestros socios y desde luego su tendencia es a decir, España en eso tiene razón, en nuestras constituciones tenemos consagrado el principio de la separación de poderes, el principio de que el Ejecutivo no tiene otra alternativa que cumplir y ejecutar las decisiones de los órganos judiciales, y les extraña que no lo entiendan nuestros amigos chilenos. Por otra parte, también hay que decir, en honor a la verdad, que nuestros hermanos iberoamericanos entienden que el gobierno español no puede hacer otra cosa, pero al propio tiempo desearían, prácticamente todos, sin unanimidad, por unanimidad, que el senador Pinochet fuera juzgado en su país. Pues con esto lo dejamos. Yo creo que ha sido bastante más claro de lo que hubiéramos esperado. Ha quedado muy clara la opinión. Seguiremos pendientes de lo que ocurre con ese juicio, que ayer quedó prácticamente ya visto para sentencia, de modo que seguiremos hablando. Mañana hablaremos de cuestiones más domésticas. Mañana estará con nosotros la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, y hablaremos de cuestiones más domésticas, pero estaremos muy pendientes de lo que ocurre en Chile. Nosotros les dejamos, mañana volvemos y entre tanto que tengan un buen día. Gracias por habernos acompañado.